Como la semana pasada tuve mucha chamba y estoy en plenos exámenes, no pude plantearme un vídeo serio, entre comillas, sobre algún tema que me hayáis pedido. De modo que decidí ponérmelo fácil y busqué en YouTube películas completas de serie B. Y así me condené para siempre. Joder, en 2001 ganó el cine, porque esto es... Jesucristo Superstar, el retorno del Mesías. En el lore de esta película, Jesús nunca murió y resucitó, sino que se dedica a cazar vampiras lesbianas. Jesús es contactado por dos curas, uno de los cuales tiene un aspecto, digamos, peculiar, e inmediatamente después atacan las vampiras lesbianas. La luz del sol no las afecta y hacen ataque testicular. Jesús responde con Kung Fu. El cuerpo de Cristo. Por desgracia, las vampiras lesbianas son muy poderosas. Matan a los dos curas y Jesús se ve obligado a huir con su moto. Para que no le descubran, Jesús se hace un cambio de look. Judas. ¡Revelaciones! Pero no le sirve de mucho, porque en cuanto sale de la peluquería se pone a cantar y a bailar. I'm out on the street now, I'm out on the town. So many people just hanging around. Hey everyone, here is your chance to do right. Step out of the tunnel and into the light. ¿Qué tienen las películas religiosas con los musicales? Tendré que comprar leña para estacas. Y efectivamente eso hace, pero ojo cuidado que Jesús es agredido por nada más y nada menos y nada más que por los ateos. Jesús, enséñales un poco de teología. Hola Jesús, no nos conoces porque nunca hemos hablado contigo. Somos los ateos. ¡Que empiecen las conversiones! Como Jesús deja una montaña de cadáveres a su paso, muy cristiano, la atea se coloca las teteras y llama a un monje Shaolin. Ojo Zack Snyder, que tienes competencia. Mary Magnum, se lleva a Jesús a una sauna para explicarle sus planes de exterminio de vampiros. ¿Por qué a una sauna? Ni puta idea. ¿Cómo me has encontrado? Bueno, cada noche antes de acostarme hablo un rato con tu padre. Sospechamos que la vulnerabilidad de los vampiros a la luz se debe a que la luz existe como ondas y como partículas, dependiendo del observador. ¿Me entiendes? Sé algo de la luz. Mary Magnum insiste en que Jesús debe modernizar su vestuario, así que toca secuencia de montaje ochentera. Fóllame, jódete, que se jodan todos. Estos dos van a buscar a, ojo al nombre, Johnny Golgota, un tipo que tiene contratado a un traficante de pieles. Es una operación muy simple. Y las drogas que te daré para evitar el rechazo te dejarán más o menos eufórica. And the Oscar goes to... 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 And the Oscar goes... And the Oscar goes... And the Oscar goes to... The Oscar goes to... The Oscar goes to... And the Oscar goes to... The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Utilizando su inteligencia superior, Johnny Golgota, por cierto, interpretado por el guionista del film, derrota a los protagonistas. ¿Quieres jugar duro, tío? Claro. Cierra los ojos. Seamos sinceros, sigue siendo mejor vampiro que el de Van Helsing. Jesús queda gravemente herido, pero su padre, es decir, Dios, se manifiesta en forma de helado. Necesitas ayuda, Jesús. Y por supuesto, yo no te he olvidado. Y envía a un santo para ayudarle. No, a un santo cualquiera no.
Santo, déjeme sacarle una foto. ¿Algún comentario para sus admiradores? ¿Algún comentario? ¿Tiene algo que declarar sobre la lucha libre hoy en día? ¿Qué opinas sobre los cargos de pedofilia atribuidos a la momia azteca? Sin comentarios, no tengo nada que declarar. Preguntadle a mi asistente. El Santo es el segundo mejor personaje de la película, protagonizando momentazos como este. Jesús, tengo que confesarte que me gusta pecar. Tranquilo, no te preocupes, Santo, yo te perdono. ¿Y cuál es el mejor personaje de la película? Te preguntarás. Ese es Jimmy, el ciego leproso, y su tema Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, Obi-Wan Kenobi, wow. Una vampira lesbiana de Podemos ataca a Jesús en los servicios del local. Pero tranqui, porque Jesús cuenta con la ayuda de este que está cagando. El tipo cagando hace el lanzamiento de desatascador y se produce entonces la muerte más tristemente épica de la historia del vampirismo. Jesús recibe una llamada de su madre. Quería saber cómo estás. ¿Estás ocupado últimamente? Sí, mamá. Estoy ayudando a unas lesbianas. Oh, benditas sean. Qué bien se lo pasan, ¿no crees? Sí, escucha, tengo que irme. Estos vampiros son... No dejes que esos chicos te traten mal, hijo. Quizás ahora sean más grandes que tú, pero tú sabes quién terminará heredando la tierra, ¿verdad? Los débiles, mamá. Exacto, hijo. Bueno, no te molestaré más. Cuídate mucho. Vale, mamá. Te llevaré más tarde. Te quiero. Por desgracia, Gólgota captura al santo y pretende desmembrar a Jesús. Me gustaría haber podido invitar a más gente, Jesús. Uno no puede cometer deicidio todos los días. Y a ti te va el sacrificio, ¿verdad? Deberías haber prestado más atención. Mi muerte nunca fue el final de la historia. Pero Santo hace romper cadenas y empieza la pelea. Toma, necesitarás esto para matar a ese hijo de la gran puta. Una pelea que se ve interrumpida por Mary Magnum, que ahora es una vampira lesbiana. Mientras tanto, Jesús va por el traficante de pieles. Espera, ¿qué? Acabo de verte en la televisión y era en directo. Yo estoy en todas partes. Gólgota hace ataque crucifixión y Jesús muere. No, que va a morir. Resucita el tercer día y saca la luz de Dios del agujero en su pecho y acaba con los vampiros. What the fuck over 9000. Pero Mary Magnum sobrevive, vuelve a ser humana, aunque no deja de ser lesbiana. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Maxine? ¿Maxine? ¿Maxine Shrek? Rabino, yo pensé que lo sabía todo. El bueno de Jesús resucita a la vampira de la que Mary está enamorada y es la hora de la chapada. Hola, papá. Ahora no puedo hablar. Estoy liado, ¿sabes? Sí, vale, luego hablamos. Esta película es sin ninguna duda una obra maestra cachonda e irónica de la inventiva de Serie Z. Prefiero 1000 veces una bosta ingeniosa con corazón que 1.000.000 de pelis woke de Netflix, técnicamente perfectas, pero sin alma. No quiero que aceptéis esto porque yo lo diga. Pensadlo bien. Decidid vosotros mismos. Yo no tengo por qué deciros esto. No he venido a dictar nuevas leyes. Solo recuerdo todo aquello que ya sabéis. Yo no soy más que esa parte buena que todos lleváis dentro en el alma. ¿Sabéis lo que está bien? Confiad en vosotros. Aprended a amar y a perdonar. Y recordad esto. Enrollaos a tope, ¿vale, colegas? It's